llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. ¿Quieres tu fuente de vida? A romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. ¿Quieres tu fuente de vida? A romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Buenos días, hermanitos. Reciban un amoroso saludo de Jesús, José y María. Le damos gracias al Señor por este día tan maravilloso que nos ha permitido gozar, abrir nuestros ojos, estar aquí vivos y no tener vida únicamente para respirar, sino tener vida en abundancia porque lo tenemos en el corazón, porque queremos aprender cada vez más de Él, porque a través de este espacio que es el Santo del Día, el Señor nos va dando cositas hermosas para asimilar y para sentir que efectivamente podemos llegar a ser santos con cada cosita que hagamos, hermanitos. Qué bueno saber de que hoy, a través de la vida de Santa María Francisca de las 5 llagas, el Señor va a llegar a nuestro corazón. En algo tendrá que tocarnos. A veces escuchamos y decimos, pues tan bonita la vida de este santico, ¿verdad? Pero resulta que si nos ponemos muy atentos, si nuestros sentidos físicos, espirituales, los disponemos a escuchar la historia y la reflexión, yo sé que el Señor va a tocar corazoncitos. Así que vamos a escuchar atentamente la lectura de la vida de Santa María Francisca de las 5 llagas, hermanitos. Bien, queridos hermanos, en este instante quiero invitarlos a que cerremos los ojos, a que abramos nuestro corazón y dispongamos nuestra mente para que el Espíritu Santo fluya sobre nosotros, que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él nos oriente, que Él tome autoridad en nuestras vidas. Él que es Señor y dador de vida, descienda en nosotros y suscita esa abundante vida que necesitamos. Que Él, por medio del corazón inmaculado de la Virgencita María, nos envíe una unción nueva y fresca en este nuevo día, en este nuevo amanecer, para que hoy dispongamos toda nuestra vida para servir al Señor, así como lo hacía Santa Francisca, esta hija de Dios que recibió esas bendiciones maravillosas del cielo. Que por su intercesión también hoy seamos envueltos en la gracia y podamos hoy dejarnos instruir por ese Espíritu Santo que guía, que orienta, que conduce. Por eso haz un Pentecostés nuevo en esta mañana, Señor, en cada uno de nuestros hermanos que está en sintonía, en los que nos van a escuchar, en cada uno de nosotros como servidores, para que tu gloria se manifieste, que haya un estallido de júbilo, Señor, aquí en esta bendita emisora Sanas de Tú, y que a través de este Espíritu Santo, Señor, se dé honor, poder y gloria al Todopoderoso, a su Hijo Jesús y al Espíritu de la verdad. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por los siglos de los siglos. Amén. Santa María Francisca de las 5 llagas, 21 de marzo. Nació en Nápoles, Italia, en 1715. Su padre era un tejedor, hombre de terrible mal genio. La mamá era una mujer extraordinariamente piadosa, la cual, antes del nacimiento de la niña, ante los tratos tan violentos de su esposo y ante el misterio de los sueños que había tenido, le consultó el caso a San Francisco Jerónimo,
el cual le profetizó que tendría una hija a la cual Dios le hablaría por medio de revelaciones. Desde muy pequeñita fue obligada por su padre a trabajar muchas horas cada día en su taller de hilados. Pero la mamá aprovechaba todo rato libre para leerle libros piadosos y llevarla al templo a orar. El párroco, admirado de su piedad y viendo que se sabía de memoria el catecismo, la admitió a los 8 años a la primera comunión y el año siguiente la encargó de preparar a varios niños. Las demás obreras de la fábrica comentaban: María Francisca trabaja las mismas horas que nosotras y hace el doble de hilados que las demás. ¿Qué será? ¿Vendrá su ángel de la guarda a ayudarla? Y empezó a correr la noticia de que esta jovencita recibía especiales ayudas del cielo. Lo cierto es que cada día dedicaba 4 o más horas a rezar, leer y meditar, y cada mañana asistía muy devotamente a la Santa Eucaristía. Un domingo por la tarde, mientras preparaba a unos niños a la primera comunión, de pronto se quedó callada como mirando a lo lejos y luego dijo: Josecito, corra a su casa que su mamá lo está necesitando. Vaya allá enseguida. El pequeño salió corriendo y encontró que a la mamá le había dado un ataque y al caer le había lanzado una lámpara encendida sobre un poco de ropa y se iba a producir un incendio. A tiempo pudo apagar las llamas y salvar la vida de su mamá. La noticia corrió por todo el barrio y la gente empezó a comentar que a esta muchacha le enviaba Dios mensajes extraordinarios. Como era hermosa, el papá le consiguió un novio de clase rica. Pero María Francisca le dijo que ella había prometido a Dios conservarse soltera y virgen para dedicarse a la vida espiritual y ayudar a salvar almas. El papá estalló en cólera y le dio violentos azotes a Santa Francisca. La encerró en una pieza a pan y agua por varios días. Ella aprovechó este encierro y este ayuno para dedicarse a orar y a meditar haciendo buena penitencia. La mamá logró hacer que un padre franciscano viniera a la casa y convenciera al furibundo padre para que dejara en libertad a su hija para escoger el futuro que más le agradara. El religioso logró convencer a don Francisco Galo a que permitiera que su hija se dedicara a la vida espiritual, en vez de obligarla a contraer matrimonio. El 8 de septiembre de 1731 recibió el hábito de terciaria franciscana y siguió viviendo en su casa, pero con comportamientos de una devota religiosa. Como la gente comentaba que esta muchacha avisaba el futuro y leía las conciencias, un hombre de negocios le propuso a don Francisco que aprovechara las cualidades de su hija para conseguir bastante dinero. El papá le propuso entonces a María Francisca que se dedicara a adivinar la suerte de los demás y cobrara las consultas. Ella le dijo: «Papá, ¿es que has creído que yo soy adivina?» «No eres adivina», le respondió él, «pero eres una santa y lograrás que Dios te comunique el futuro de la gente». La joven le dijo humildemente: «Papá, yo no soy una santa. Yo soy una pobre criatura que lo único que hace es tratar de rezar con mucha fe. Pero no soy la que tú te estás imaginando, y además nunca negociaré con lo que es de la religión». Entonces el papá la castigó ferozmente a latigazos y a duras penas la mamá logró sacarla de sus manos. La joven corrió aterrorizada a casa del señor obispo, el cual se fue ante el juez y logró que a ese hombre le pusieran una sentencia de que si en adelante azotaba a su hija tendría que pagar una multa. Esto hizo que no la azotara más. María Francisca era muy devota de la pasión de Cristo. Por eso al hacerse terciaria franciscana tomó el nombre de María Francisca de las 5 Llagas y pasaba horas y horas meditando en la pasión y muerte de Jesús. Frecuentemente, mientras estaba en oración, entraba en éxtasis.
esta suspensión de la actividad de los nervios y de los sentidos acompañada con visiones sobrenaturales. La Santísima Virgen le aparecía y le traía bellos mensajes, pero también estaba el demonio, que se le presentaba en forma de un perro rabioso que la aterrorizaba. Afortunadamente descubrió que al hacer la señal de la cruz y al pronunciar los nombres de Jesús, José y María lograba que el demonio saliera huyendo. Este fue el consejo que le oyó un día al crucifijo: cuando te asalten los ataques de los enemigos al alma, haz la señal de la Santa Cruz, y además de invocar los nombres de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad terrenal, debes decir varias veces Jesús, José y María. Una señora la invitó a visitar a un enfermo, pero la llevó a una casa en donde se efectuaba un baile inmoral. Ella huyó precipitadamente y se libró de la corrupción de ese acto. Cuando la mamá se le murió, María Francisca se dio cuenta de que ante el temperamento tan violento de su padre, ella tenía que abandonar el hogar, y un santo sacerdote le permitió que fuera a atenderle la casa cural. Allí estuvo los últimos 38 años de su existencia, y ese tiempo le sucedieron muchos hechos misteriosos. Un día estaba barriendo la sacristía cuando oyó una voz que le decía: «María Francisca, huya, salga, huye rápido». Ella salió corriendo y minutos después se desplomó el techo de la sacristía. Así salvó su vida. Cuando rezaba el Via Crucis iba sufriendo algunos dolores parecidos a los que Jesús sufrió en el Huerto de los Olivos, en la flagelación, en la coronación de espinas, al llevar la cruz a cuestas y al ser crucificado. Cada Viernes Santo entraba en agonía como si estuviera muriendo en una cruz, y todo esto lo ofrecía por la conversión de los pecadores, el descanso de las benditas almas del purgatorio, y las gentes mencionaban: «María Francisca, saca más almas del purgatorio ella sola con sus sufrimientos que todos nosotros con nuestras oraciones». Uno de los fenómenos más extraordinarios de esta santa sucedieron durante la comunión. En 3 ocasiones la Santa Eucaristía voló a posarse en sus labios. Una vez, mientras el sacerdote decía: «Este es el Cordero de Dios», la hostia que él tenía en la mano salió volando y fue a colocársele en la boca de la santa. Otra vez voló desde el copón, y una tercera vez, al partir el celebrante la hostia grande, un pedazo de ella voló hacia la fervorosa mística que estaba guardando turno para comulgar. En la Navidad de 1741, el niño Jesús le habló y le dijo: «Quiero que seamos amigos para siempre». Fue tan grande la emoción de ella al oírle esto a nuestro Señor Jesucristo que quedó ciega por 24 horas. Después recobró otra vez la vista y el resto de su vida lo dedicó por completo a amar a Jesús y hacerlo amar por los demás. Le aparecieron las 5 llagas o heridas de Jesús en su cuerpo. Su salud era muy defectuosa y las enfermedades le hacían sufrir enormemente. Cuando su padre estaba moribundo, le pidió a Dios que le pasara a ella los dolores que el pobre hombre estaba padeciendo. Y así sucedió con espantables sufrimientos para la santa mujer, pero con estos sufrimientos logró convertir a su papá y a muchos pecadores más a los pies de Cristo, a ese fervor del cristianismo. En sueños veía a varias almas del purgatorio que le pedían y le suplicaban que ofreciera por ellas sus sufrimientos, ya así lo hacía. Muchas personas la trataron muy mal y ella ofrecía con paciencia estos malos tratos rezando por quienes le ofendían. Y tratando bien a quienes le trataban mal, las gentes murmuraban contra ella y le inventaban lo que no era cierto, pero ella callaba para asemejarse a Jesús, que callaba en su pasión. A su director espiritual le dijo un día: «He sufrido en mi vida todo lo que una persona humana puede sufrir, pero todo ha sido por amor a Dios». Le añadía: «Padre, sean muy bondadosos con las personas que los vienen a consultar, no sean duros con nadie». Anunció que iba a llegar muy pronto unos sufrimientos terribles para la Iglesia Católica. En aquellos años llegaron las feroces persecuciones de la Revolución Francesa que ocasionaron tantísimas muertes de católicos. Pidió a Dios que no permitiera que ella presenciara esos desastres y murió cuando estaban empezando. El 6 de octubre de 1791 murió santamente, y el año 1867 el Sumo Pontífice la declaró santa. A un sacerdote le prometió que se le aparecería pocos días antes de que él se muriera. Así lo hizo, se le apareció y a los 3 días murió el padre. María Francisca, enséñanos a amar a Jesús crucificado con el amor con el que lo amaste tú.
qué vida tan preciosa. Y de pronto dirán, preciosa, preciosa con esos azotes, preciosa con esos latigazos que le daba el papá, porque desde pequeñita pues ella fue maltratada puede ser psicológicamente, maltratada físicamente, la pusieron a trabajar desde pequeñita, pero hay algo muy lindo y es el primer punto que me gustaría tratar, y es que su mamita era una persona muy piadosa. Y miren que en medio del sufrimiento que pudo haber tenido la mamá por el papá, porque era un señor muy mal geniado, como dice la lectura, la mamita se mantuvo fiel, acogida a la palabra de Dios, y esa piedad se la llevó a su hijita a tal punto que podían obedecerle al papá de trabajar o hasta las altas horas, pero ella se mantuvo perseverante y paciente y le transmitió a su hijita esa piedad, ese ser fervoroso ante todas las cosas del Señor. Y miren que poco a poco se fue dando en ella la palabra que en varias ocasiones en la comunidad como lema nos dicen y que tenemos en Hechos 16:31, que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Y la mamita creyó en todo lo que el Señor efectivamente le iba a dar a su hija, se lo dio a través del testimonio de su mamá. La niña, a tal punto de que a los 8 años ya deciden, por su piedad, por su bondad, porque era una niña muy especial, que haga la primera comunión, y desde ahí la niña empieza poco a poco, a través de su vida, a través de su labor, porque también dicen que hacía 4 veces más de lo que hacían las señoras, y ella siendo tan niña, y es que se dedicaba a la oración. Entonces, fiel en la oración, dedicada a las cosas del Señor, y independientemente de que tuviera que trabajar en algunas cosas, como dice ahí, hilando, ella se dedicaba a orar. Miren que el Señor hoy nos convoca que no debemos separarlo de nuestros trabajos, que no debemos sacarlo de nuestra vida cotidiana. Al contrario, si estamos lavando la loza, si estamos cocinando, si estamos trabajando en la empresa, si estamos estudiando en la universidad, en el colegio, todo en manos del Señor, invocando la presencia del Espíritu Santo, y el que hace que todo salga de la mejor manera, en el trabajo, en los estudios, en la relación con nuestras familias. Entonces, esto es hermosísimo, la piedad de su mamá, el testimonio de su mamá, de poder llevarla a ella a que continuara esa vida piadosa, esa vida espiritual. Algo también hermosísimo, y es que la unción que el Espíritu Santo le da, la unción que el Señor le da para tener el don de la revelación. Miren cómo el diablo a veces se presta para embaucar a una persona, o para hacer que los dones de una persona puedan volcarse a la satisfacción del mundo. Ella, bendito sea el Señor por el discernimiento que le dio el Señor, no permitió que el papá tomara el don tan hermoso que el Señor le ha dado de la revelación para ser una divina. Hay una línea muy delgadita entre las cosas de Dios, en este caso la revelación que el Señor le había regalado, como la adivinación, y muchas personas voltean las cosas del Señor. ¿Para qué? Para lucrarse, y las cosas del Señor no son para lucrarse, son para obtener el reino de los cielos, para el servicio de los demás. Y miren que ahí en la lectura igualmente ella decía que esto podía servirle para muchas más personas, a tal punto de que se comprometió con el Señor a que por donde ella estuviera se iba a dedicar a llevarlo, y que muchas personas conocieran a Jesús. El tercer punto que me gustaría también reflexionar es que en medio de los sufrimientos que ella tuvo, decían que tenía una salud un poco débil, y ella pidió que las
que la enfermedad o el sufrimiento de su papito ella pudiera sentirlo, y el Señor le da la gracia de hacer esto y también de vivir algunas cosas como algunas partes de la pasión de Cristo, y todo esto ella lo acogía. ¿Todo por qué? Por amor a Dios. Y ahí es donde el Señor de pronto a veces toca mi corazón, porque en algunos momentos puedo sentirme débil, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duelen las piernas, bueno, y entonces uno, ay, me duele la cabeza, ay, me duele el estómago. Resulta que todo a los pies del Señor y ofrecerlo por su pasión, porque en alguito, así nuestro dolor pensamos que es muy fuerte, en alguito podemos ofrecérselo al Señor, porque el dolor que Él pudo haber padecido en la cruz y a través de esa pasión para la liberación nuestra de nuestros pecados no se asemeja a los dolores que uno pueda sentir. Entonces vamos a pedirle a Santa María Francisca de las 5 llagas que nos haga fuertes, que nos fortalezca, que está bien que nos puedan doler cositas, pero todo llevarlos a los pies de Cristo y ofrecérselo, Señor. Te lo ofrezco por amor a ti, Señor, si en algo puedes reparar mis pecados por todo lo que tú me has dado en padecimiento en una santa. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta historia hermosísima, esta biografía que verdaderamente nos admira, ese amor de Santa Francisca hacia la santa pasión y muerte del Señor. Por eso, miren qué nombre se colocó ella cuando dispuso consagrarse a nuestro Dios, Santa Francisca de las 5 llagas. Y es que es supremamente importante para nosotros como cristianos creyentes verdaderamente centrarnos en lo fundamental, y eso es la pasión y muerte del Señor. Porque cuando nosotros contemplamos esa cruz, cuando nosotros contemplamos ese camino de sufrimiento, ese camino de Calvario, aprendemos a ofrecer nuestro sufrimiento también por amor a Dios y también por la conversión de las almas. Por eso fijémonos la importancia de nosotros permanentemente estar ofreciendo nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras circunstancias, para que muchas almas salgan del purgatorio y puedan encontrar el descanso eterno, para que muchas otras también puedan convertirse, puedan cambiar, puedan dejar el pecado y puedan encontrar también el camino hacia la vida eterna. Hoy vemos a esta gran santa que nos presenta la liturgia con toda una cantidad de manifestaciones del amor de Dios. Fijémonos esas circunstancias de familia, fijemos ese carácter del papá, ese genio, esa cólera, esa rabia, y démonos cuenta todo lo que tuvo que pasar Santa Francisca como hija ante las actitudes violentas de su padre. Pero imaginémonos cuánto oraría Santa Francisca por esa conversión hasta que lo logró, con ayunos, con oraciones, porque aprovechaba toda circunstancia para orar por ese papá, para que Dios tocara su duro corazón y lo transformara, y lo logró. Pero cuánto tuvo que soportar, muchos golpizas, muchas muendas, muchos fueteras, todo lo que tuvo que asumir por amor a Dios, por la conversión de ese papá. Fíjese que el papá le quería imponer casarse, le quería imponer muchas cosas. Por eso hoy también hay muchas vocaciones truncadas, porque también como este papá de Santa Francisca, rudo, fuerte, quería conseguirle marido, quería conseguirle esposo para que se casara, porque la chica era muy bonita. Pero nosotros no somos dueños de la vida de nuestros hijos. Los hijos le pertenecen a Dios, y qué mejor que le sirvan al Señor, qué mejor que dispongan su vida para consagrarse como sacerdotes, como religiosas. Hoy por hoy que hay tanta necesidad de hombres y mujeres que sirvan al Señor dentro de nuestra amada Iglesia Católica. Se necesitan santas religiosas, santos sacerdotes, se necesitan santos matrimonios, se necesitan también santos misioneros, santos laicos que se comprometan a llevar la buena noticia. Pues qué bonito que también así, a ejemplo de Santa Francisca, haya muchas jovencitas que también dispongan su vida a consagrarse, a mantenerse y a conservarse para nuestro Dios,
para ese Dios todopoderoso, que es bueno, que es santo, que es generoso, que no se hace esperar y que tiene un propósito grande de conversión, de bendición para quienes abren el corazón y dan ese fía de esa respuesta como la Virgen María. Sí, aquí estamos para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú deseas. Y vemos cómo el Señor fue acompañando a Santa Francisca con signos, señales y milagros, con esas revelaciones, con esas ayudas también para muchas personas que necesitaban de ese amor de Dios. Hoy por hoy, en la medida en que nosotros nos abandonamos a la gracia del Espíritu Santo, pues vamos recibiendo dones, carismas, talentos, virtudes. Es la manera de recibirlos, pero hay que entrar en esa comunicación con Dios. Hay que mantenernos todos los días en esa vida espiritual como Santa Francisca la llevaba. Todas las mañanas se iba a la Eucaristía. Su trabajo era con excelencia, su trabajo era con amor y le rendía el doble de las demás operarias. ¿Por qué? Porque la acompañaba el amor de Dios. Porque como ellos mismos lo decían, el ángel de la guarda viene y le ayuda. Y eso puede suceder, claro que sí, eso es cierto. Para quienes creemos, para quienes confiamos en el Señor, la gracia nos ayuda. El amor de Dios se hace presente en quienes abrimos el corazón y lo disponemos para servir al Señor. Ahí viene su misericordia, Él mismo lo prometió en su Evangelio, dijo, y harán cosas aún mayores de las que yo hago. Pues eso vivió Santa Francisca. Esas experiencias de esas revelaciones, esos mensajes, esas bendiciones tan lindas de saberse custodiar y proteger y tener las herramientas claras cuando fue tentada, porque cuántos de nosotros también somos tentados y sucumbimos, pero ella, ¿cómo logró sostenerse? Por esa buena comunicación con Dios cuando la llevaron a ese lugar donde había ese baile inmoral y ella salió corriendo, pero antes también aprendió algo muy lindo, esa voz que le decía que se santiguara, se echara la bendición y también que invocara los nombres de Jesús, José y María. Qué linda enseñanza para custodiarnos y preservarnos, porque ante esos tres nombres maravillosos huye el maligno, huye Satanás. Y por eso es hermoso cómo vamos adquiriendo también herramientas para custodiarnos y favorecernos ante las seducciones, ante las tentaciones que el maligno quiere suscitar en nosotros para que nosotros caigamos en el pecado, caigamos en la muerte, en la desgracia, porque eso es lo que quiere el maligno. Pero también tenemos la ayuda de la gracia divina que nos favorece del peligro, del mal. Veamos también cómo todas las personas empezaron a ver en ella cosas hermosas por esos signos y señales que la acompañaban. Pero también viene el maligno, aquella persona que utilizó para hablar con su papá para que obligara a su hija a que hiciera negocio con las cosas de Dios. Y ese es el pecado de la simonía. No podemos caer como Simón el mago, que quería comprar las cosas de Dios para negociar con ellas y enriquecerse, porque las cosas de Dios no son para eso, no son para hacer negocio, no son para enriquecernos, son para darle la gloria a Dios y son para servir a las almas necesitadas. Y por eso, qué linda la posición que ella se mantuvo. Y le dijo a su papá, no, es que yo no soy ninguna divina, yo no soy ninguna santa, yo soy una pecadora. ¿Y qué somos nosotros? Eso mismo, somos pecadores. Pero si entramos en esa buena comunicación con Dios, el Señor se glorificará en nuestras vidas, el Señor se manifestará. Así que reconozcamos hoy nuestra fragilidad, nuestra debilidad y digámosle al buen Dios que nos ayude en nuestro camino de conversión, que cada vez que miremos ese camino de Calvario, cuando Él es condenado injustamente a la muerte, cuando Él toma la cruz, cuando Él cae por primera vez, cuando cae por segunda, por tercera, cuando es ayudado por el Cirineo, cuando la Verónica le enjuga el rostro, cuando la Virgen María lo encuentra en el camino del Calvario, cuando Él también cae por segunda y tercera vez, cuando las mujeres de Jerusalén lloran, cuando se juegan sus vestiduras, cuando es crucificado, cuando muere en la cruz, cuando es entregado en los brazos de su madre y también cuando es sepultado. Pero no se quedó allí, ha resucitado porque el sepulcro está vacío y ahora vive en ti y vive en mí, para que nosotros también hagamos lo que hizo Santa Francisca, demos buen testimonio, seamos fieles a Dios, seamos verdaderamente instrumentos que contribuyamos en la construcción del reino, ayudando a rescatar muchas almas que necesitan
del amor y de la misericordia de Dios. Así que pidámosle a Dios que nos conceda estas bendiciones y que podamos nosotros también ser ese fermento que da ese sabor a esa masa y que la hace crecer, que nosotros también demos buenos frutos de santidad y que hagamos crecer el reino de Dios en medio de esta sociedad que necesita tanto del amor de Dios. Que así sea. Santa María Francisca de las 5 Llagas. Qué testimonio tan de mucho fervor, de mucho amor de esta santa. Todo se hereda, hermanos, y esas cuestiones intergeneracionales se están heredando. Entonces, nosotros, así, más bien, tú si todavía no eres papá como yo, o si en un futuro Dios te dispone a tener un hijo, por las cuestiones de la vida que se manifiesten, o si en estos momentos tú eres padre, que ya tienes un hijo, pero puedas posiblemente tener un nieto, es momento para sanar en estos momentos, hermanitos. Es muy importante. Miren lo que nos decía la mamá. La mamá de ella, por eso, todo lo que tuvo que soportar de un señor que era muy rudo, que era, increíblemente, ese machismo que todavía está perseverando, que creen que nosotros tenemos la autoridad sobre los demás y que todo se consigue con violencia en violencia y da unas consecuencias inefables. No, hermanitos, no seamos así. Busquemos los pies de la Santa Cruz, busquemos esa redención de Cristo y sanemos todas nuestras culpas y todos nuestros pecados para morir por amor a Jesús. Entonces, cuando sanemos nosotros, vamos a salvar a nuestro futuro hijo, a nuestro futuro nieto, porque estamos rompiendo esa cadena que rompe con esas acciones del mal, y ese va a tener amor, va a tener sentido de la palabra. Que habrá ataques del maligno, nadie se salva de los ataques del maligno, porque Él quiere verte triste, Él quiere verte deprimido. Pero miren, lo que nos está diciendo es hacer la señal de la Santa Cruz. Esa cruz, por eso es muy importante si podemos cargarla. No necesariamente en el cuello, es tener la Santa Cruz y decir Jesús, José y María. Miren el poder de esos 3 nombres de Jesús, y inclusive solo con el de Jesús podríamos decir, pero complementamos con el poder de esos 3 nombres. Y se va, es que el maligno se va, porque sabe que hay una autoridad suprema y es Dios. Por el Espíritu Santo que nos bendiga, porque todo lo vamos a hacer en el santo nombre y en su compadecencia para sanar de corazón, para entregarnos en la voluntad de servirnos en la presencia del Señor. Tómanos y condesciéndenos a caminar en oración, en piedad, en misericordia, compadecencia de corazón y firmeza en la verdadera voluntad que solo Dios nos puede entregar. Ya reflexionando un poquito más de la Santa, increíble, también lo del Señor. Miren, así es la humanidad, siglo XVIII y no cambiamos. Ahí, cuando apenas nos pongan una sanción económica, cuando duela, en verdad, porque nos están quitando dinero, como a veces, siempre, como vivimos en un mundo condicionado con un dinero, diciendo, pues claro, pues así funciona la sociedad. No estamos criticando el dinero, lógicamente no, porque pues así funciona una sociedad que regula, así funcionaba desde Jerusalén con los denarios, que se tenían que pagar tributos, que se cobraba, que se pagaba, que se circulaba ese dinero. Es normal y eso no está mal. Pero cuando nos ponen una sanción económica, ahí cuando hay una ley que dice, si usted incumple la ley, tiene que pagar, ahí sí empezamos a respetar, ¿no? Ahí sí como decimos, con el bolsillo no se meta, ahí decimos. Ahí pasa, hermanitos. Y este señor aprendió que no se va a azotar, no tenemos la legitimidad, la moral, nos da igual. Pero como hay una ley que ahora sí lo protege, ya no la azota más. ¿Es en serio? Así tenemos que pensar, que tiene que haber una cosa escrita en un papel para hacer lo moral. Así somos, hermanos, así somos.
Entonces, más que reflexionar de esta santa, porque me podría quedar reflexionando de esta maravillosa santa que nos enseñó ese amor, que nos enseñó que todo se alcanza. Y miren las malas lenguas. Ay, que esta no sé qué, ay, que esta no. Miren lo que sucede. Miren esos consejos. Como lo decía el padre, simonía. Cobre usted por sus servicios. Use esas virtudes de santa y cobre. Platica. Así pensamos. Cuando no, ella decía, yo no soy una santa. Yo soy una pobre, humilde sierva del Señor. Yo me humillo ante Él. Yo no soy santa. Y dirá magnánimamente, yo soy santa. No, eso no nos decía. Ella no decía, uy, no, yo quiero ser santa y casta y pura y así para que me reconozca todo el mundo como santa. No, lo que importa es reconocerse ante los ojos de Dios, y ella lo evidenciaba con sus testimonios para ayudar a las personas. Ese es el compromiso. No tenemos que pensar en llegar a ser santos para ayudar a las personas. Ese es nuestro objetivo aquí en la tierra. Este es un método de prueba. Son unos años, hermanitos. Son unos años. 60, 70, 80, 90, bueno, no sé cuántos años te tenga dispuesto el Señor, pero aprovechar cada minuto para hacer el bien, para combatir el pecado, para escuchar estos espacios, compartirlo a las personas y decir, mira, es que Santa María Francisca logró testimonios maravillosos. Le dijo a ese niño en la primera comunión, tu mamá te necesita, tienes que ir corriendo. Y evidentemente había sufrido un accidente esa señora y estaba peligrando en fuego, en un incendio. Entonces logró apagar las llamas y salvó la vida de su madre. Esos son testimonios. ¡Qué maravilla! Esta es la voluntad de Dios, que se evidencia plenamente en la necesidad de sanar y combatir el pecado, de ayudar a todos los que más necesitan de oración y de todo lo que vamos a lograr como una comunidad. ¿Qué más nos tiene esta voluntad, esa terciaria de los franciscanos? ¡Qué maravilla entregarse! Claro, vivía en la casa, pero con unas actitudes religiosas. Su acción tenía que estar en pleno pueblo. Y qué maravilla lo que le decía a las personas. Bueno, no sé hasta qué punto, porque claro, pedía las almas del purgatorio. Y decía, esta con las acciones puede sanar más pecados y puede liberar a las almas del purgatorio que todos nosotros unidos en oración. A veces es como decir, bueno, eso es una excusa, porque todos también podemos tener la capacidad de llegar a ese amor, a esa necesidad de ofrecer al Señor. Y entonces eso nos está invitando. Oremos por esta iglesia purgante, porque ellos no pueden orar por su salvación. Nosotros sí, salvémosle, ofrezcámosle al Señor un rosario, unas oraciones especiales para sanar esas almas que están purgando en estos momentos. Que nos entregue el Señor más santos y santas como Santa María Franciscana de las 5 llagas. Qué maravillosa pasión del Señor. Así sea. Amén. Hoy, Señor, te queremos dar gracias, papito, porque a través de la vida de esta santa, Señor, cuántas cosas nos muestras, papito, que en la vida cotidiana de cada uno podemos llevar. En nuestro día a día, Señor, nuestros dolores físicos, papito, de pronto algunas personas que están escuchando en estos momentos están padeciendo alguna enfermedad grave, Señor. Hoy yo te las encomiendo. Hoy te pido, papá, que se haga tu santa voluntad en ellos, pero que a través del testimonio de Santa María Francisca de las 5 llagas, Señor, los puedas fortalecer, de que ellos sientan tu presencia en todo momento, así como ella lo sentía, así como hablaba contigo, como se alegraba su corazón, Señor, de escucharte, de sentirte en todo momento. Que ellos no se sientan, Señor, abandonaditos, que no sientan soledad, porque de pronto algún familiar no está con ellos. No, Señor, porque la vida estando contigo es más que suficiente, Señor. Cada dolorcito, cada dolor que podamos sentir físicamente, Señor, enséñanos a llevarlos a tu cruz, papá. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en la oración. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos, a que si tenemos algo, papá, sintamos de que si estamos contigo, Señor, todo estará mucho mejor, papá. Igualmente, ayuda a que las familias que están representadas a través de las personas que escuchan en este momento, Señor, sean sanas, porque si hay una persona sanita, Señor, espiritualmente,
en el hogar, a través del testimonio de ella pueden ser sanas ella y toda su familia, Señor, así como lo fue la conversión del papito de Santa María Francisca de las 5 Llagas, Señor, y a través del testimonio de su mamita, Señor, permite que las mamitas, los papitos que te llevan a ti, papito, en el corazón, los podamos mostrar con testimonio veraz, sincero y profundo de llevarte en el corazón para que los demás sean sanos en las familias, Señor. Gracias, Padrecito lindo, porque siempre estás con nosotros y de muchas maneras nos invitas, nos exhortas, Señor, a que hagamos las cosas de la mejor manera para llegar a ser santos, para agradarte a ti únicamente, Papito lindo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, queremos en este instante darte gracias por tu intercesión y por tus ruegos. Y darte gracias especialmente por ese sí, por ese fiat, por disponer tu vida para el servicio del Señor. Y agradecerte por la vida de Santa Francisca de las 5 Llagas, porque también miró con amor ese camino de Calvario y supo también de responder al Señor como tú. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se consagró al Señor y le sirvió al Señor. Hoy, por medio tuyo, Madre Preciosa, y de la intercesión de Santa Francisca de las 5 Llagas, queremos también nosotros darte esa respuesta, decir sí a ese camino del Señor, a ese camino de gracia y de bondad. Que el Señor nos dé la fortaleza como a ti, que el Señor nos dé la fe, la fidelidad, la confianza, la seguridad, que Él nos dé también la obediencia y la humildad para poderle servir con amor, con alegría y con gozo. Que así como Santa Francisca y tú le sirvieron con tanto amor y dedicación, que nosotros también lo podamos hacer. Y por eso, hoy agradecidos contigo, queremos venerarte con el saludo que te hizo el ángel Gabriel y decirte: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María Francisca de las 5 Llagas, ruega por nosotros. Santa María Francisca de las 5 Llagas, ruega por nosotros. Santa Francisca de las 5 Llagas, ruega por nosotros. Y me despido de ustedes, los oyentes de esta emisora de Sánate Tú. Qué maravilla haber compartido estos espacios de oración, estos espacios de fe y de la voluntad. Me despido de Samer y Jackie, que compartimos esta voluntad y este misterio de manifestación de la fe con esta tan maravillosa santa que nos ha entregado esta oración, que nos ha entregado la voluntad de ver más allá de la realidad, de ver cómo tenemos que entregarnos al Señor, de denunciar el pecado y anunciar la verdad. Que el Señor los siga bendiciendo en este bendecido día. Compartan estos espacios y oren también por estas voluntades, este servicio y estos espacios de oración de la emisora de Sánate Tú, la emisora de la fe. Amén.